Amados hermanos, feliz domingo de resurrección, porque el Señor ha vencido, porque el Señor ha resucitado, porque el Señor es nuestra fuente de vida, Él es nuestra esperanza. Y en este día, de forma tan especial, yo creo que tenemos que celebrar es justamente eso, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así que les invito para que en este tiempo que podamos celebrar al Señor, disfrutar en su presencia, escuchar su palabra, participar juntos en esta noche de la cena del Señor, a pesar de que estamos distanciados, pero estamos en un mismo sentir, estamos unánimes a través de la obra que el Señor Jesucristo ha hecho y a través de lo que hace el Espíritu Santo uniéndonos en este tiempo. Así que hermanos, en este día celebremos al Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, y en su trono está. Hoy te coronamos Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Qué hermosa alabanza, hermanos, donde declaramos lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y en eso nos gozamos también. Bueno, le hemos pedido en este día que el pastor Andrés Durán, el pastor de Minas, nos comparta la palabra del Señor, trayéndonos su palabra en este día especial, hablándonos acerca de lo que Jesucristo es
en este tiempo para nosotros. Así que vamos a orar pidiendo la bendición del Señor sobre su palabra. Padre, en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo también esté guiando y dirigiendo la vida del pastor Andrés al abrir tu palabra y que ella sea clara en nuestras vidas, que impacte, Señor, y que haga la obra que tenga que hacer en este tiempo. Que así sea, Padre, que tú lo uses a Él para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que el Señor les esté guardando en esta situación complicada, difícil y diferente que nos ha tocado vivir. No estamos acostumbrados a las cuarentenas los uruguayos, ¿no? Pues bien, espero que estén bien. Lamento no poder estar con ustedes, obviamente, por las circunstancias. Sepan que acá también estamos bien, la familia está bien, la iglesia está bien, los hermanos de la iglesia están todos bien, cada uno guardadito ahí, haciendo sus cositas, pero respetando también el momento que estamos viviendo. Lamento no poder estar con ustedes, como les decía, pero Dios mediante ya nos volveremos a encontrar. El pastor Edgardo me pidió que compartiera con ustedes hoy, me invitó a compartir la palabra del Señor con ustedes hoy. Y obviamente el asunto central del que vamos a hablar hoy es de la resurrección de Cristo. Y me gustaría establecer 3 puntos básicos que estoy seguro que cada uno de ustedes ya sabe, pero son 3 puntos centrales de lo que significa, en lo que significa la resurrección para nosotros como cristianos hoy en día. Pero primero vamos a leer el texto, ¿les parece? Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. La palabra de Dios dice lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pues bien, como les decía recién, hoy vamos a hablar de la resurrección y de 3 puntos básicos centrales que estoy segurísimo que ustedes ya los conocen, pero eso no quita mi deber como pastor de recordarme y de recordarles a ustedes la importancia de estos elementos tan básicos y centrales, que de tan básicos muchas veces se nos pasan por alto. La muerte y la resurrección de Jesús forman ese paquete que hace con que nosotros hoy podamos vivir y ser cristianos de la manera que somos y a apuntar a estar cada vez más en comunión con nuestro Señor. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy en día hay mucha gente, muchos cristianos, voy a usar las comillas acá con mucho cuidado, ¿sí? Muchos cristianos que son lo que en la época bíblica se estaban identificados dentro del grupo de los saduceos, que eran personas que no creían en la resurrección. Pues bien, tal vez sea nuevo para algunos de ustedes escuchar esto, pero no se sorprendan si alguna vez alguna persona con la chapa de cristiano, hasta con un conocimiento bíblico, llega a cuestionar lo que es la resurrección, porque hay muchas personas que cuestionan la resurrección de los muertos. ¿Y qué sería Jesús sin la resurrección? ¿En qué se diferenciaría Jesús?
Muchos mártires han muerto siguiendo principios o hablando sobre determinadas pautas o sobre determinado comportamiento o sobre determinados ideales, han ido hasta la muerte por eso. Jesús fue hasta la muerte trayendo el reino de Dios y predicando sobre el reino de Dios, predicando ese arrepentimiento y esa vuelta hacia Dios. La diferencia estuvo que Él no solo murió por eso y a consecuencia de eso, sino que Él también resucitó. Ese es el milagro de la resurrección, que solo Jesús lo pudo hacer. Y es un paquete indivisible. No podemos creer solo en la resurrección sin creer en la muerte de Jesús que trajo salvación a todos. Y no podemos creer en la muerte de Jesús solamente sin creer en la resurrección. ¿Sí? Pero seamos honestos. Hablamos muchísimo más de la muerte y del sacrificio de Jesús y muy poco, o en comparación, ¿no? Muy poco o un poco menos nos referimos a la resurrección de Jesús. Pues bien, hoy estamos hablando sobre la resurrección. Jesús murió y Jesús resucitó. Y ese paquete indivisible nos trae, por lo menos, a mi entender, nos trae una nueva forma de ver y de entender nuestra propia vida en tres aspectos diferentes. Lo primero es nuestra vida espiritual, eso está claro. Efesios dice, Efesios capítulo 2, versículo 1, y después más adelante el versículo 4 y el versículo 5, lo pueden buscar si quieren. Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Y que ahora vivimos por Él. Y el versículo 4, vamos a buscarlo acá rapidito. Efesios capítulo 2, perdón. Efesios capítulo 2 y el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Como les dije, no voy a decir nada nuevo, pero es importante recordar que tanto usted como yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Un muerto no puede hacer nada. Y si nuestra vida espiritual estaba muerta, ¿cómo es que hoy podemos acercarnos a Dios? Porque primero Jesús nos resucitó y nos resucitó juntamente con Él, como nos recuerda el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Jesús nos dio vida espiritual y esa vida espiritual solo pudimos obtenerla gracias a la resurrección de Jesús. Sin resurrección no existiría nuestra resurrección espiritual. Estábamos muertos espiritualmente y resucitamos junto con Él. Eso hace de nosotros, de nuestra vida espiritual, ese primer aspecto, nuestra vida espiritual, renace, revive, respira, puede alimentarse gracias a la resurrección de Jesús. Pero no es el único elemento en nuestra vida espiritual que es transformado por la resurrección. Obviamente que es el más importante porque un muerto pasó a vivir, ¿sí? Y eso fue gracias a la resurrección. Pero el otro elemento central dentro de la vida espiritual es que Jesús confirma ese nuevo pacto entre Dios y el ser humano. Eso quiere decir que cuando usted se levanta y ora, cuando yo me levanto y oro, cuando sentimos la presencia del Señor, cuando el Señor nos inunda con su paz en un momento complicado, cuando sentimos el Espíritu Santo de Dios trabajando en nuestras vidas, inclusive cuando el Espíritu nos está triste, cuando el Espíritu nos está apretando, cuando el Espíritu nos está mostrando que estamos equivocados. Eso es posible solo y gracias a que Jesús, a través de su muerte y resurrección, confirmó ese nuevo pacto. Voy a traducirlo a criollo. Si la muerte y resurrección de Jesús, usted y yo todavía estaríamos haciendo sacrificios. Hoy estaríamos haciendo una cola tremenda por ahí, cada uno con un animalito, para que el sacerdote haga un sacrificio por nosotros. Ese era el antiguo pacto.
Y el nuevo pacto es posible solo y gracias al sacrificio de Jesús, a su muerte y a su resurrección. Jesús confirma ese nuevo pacto. Él había traído ese nuevo pacto. Y bueno, ¿y quién es este muchacho que trajo un nuevo pacto? Aquel otro también dice que tiene un nuevo pacto y aquel otro también. Jesús lo confirma con la resurrección, porque los tres podían haber muerto, pero solo uno resucitó. Este es el pacto que vale, el que trajo Jesús. Jesús confirma ese nuevo pacto entre Dios y la humanidad, superando a la misma muerte. Eso es bárbaro, es tremendamente poderoso. También Jesús nos confirma con esto que Él es Dios, ¿sí? Había gente que dudaba que Él era el Hijo de Dios. Había gente que dudaba que Él era el Mesías. Mucho más, obviamente, dudaban que Él era Dios. No pueden existir esas dudas en nosotros en el siglo XXI. No pueden existir cristianos que todavía estén, ¿será que es Dios? ¿Será que no es Dios? ¿Será que sí? ¿Será que no? Por favor, venció a la muerte. ¿Sí? Es una muestra suficiente de que Jesús es Dios. Y el último elemento dentro de esta transformación de nuestra vida espiritual es que la resurrección de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús nos permiten establecer un contacto directo con Dios a través de Él. ¿Sí? Solo a través de Jesús que podemos establecer ese contacto. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Por eso entendemos que Él es nuestro abogado. Por eso entendemos que Él está ahí intercediendo por nosotros delante de Dios. Pero Él no podría estar ahí cumpliendo esa función si no hubiese resucitado. Solo cumple esa función porque resucitó. ¿Sí? Todas las promesas que vinieron después a los apóstoles, que Él iba a preparar un lugar, que Él iba a hacer esto, la ascensión a los cielos, todo eso vino gracias a la resurrección. Si no hubiese resucitado, no hubiese ascendido a los cielos de una manera milagrosa, magnífica. Y así como se fue, así lo esperamos y todo ojo lo va a ver, gracias a la resurrección. Entonces, la resurrección trae para nosotros una vida espiritual nueva. ¿Sí? Estábamos muertos, ahora vivimos espiritualmente, vivimos ese nuevo pacto en nuestra vida espiritual, entendemos que Jesús es Dios, tenemos un contacto directo a través de Jesús para llegar a nuestro Padre y sabemos y confiamos que Él es nuestro intercesor y nuestro abogado. Pero no solo nuestra vida espiritual fue transformada. Y acá quiero hacer un énfasis porque muchos cristianos solamente ven la parte espiritual del negocio y no tiene que ser así. Jesús nos salvó integralmente. Todo lo que nosotros somos nos salvó. No solo salvó nuestra vida espiritual, también nuestra vida emocional necesita ser transformada gracias a la resurrección de Jesús. Pensemos ahora un segundito en el texto que estábamos recién, en aquellas mujeres. Las que fueron a ver a Jesús, las que se encontraron con aquel panorama, la resurrección, algo diferente, algo que no conocían, algo que no habían visto. Dice en el versículo 8 del capítulo 24 de Lucas, entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Sí? Eran María Magdalena, dice el versículo 10, y Juana y María, madre de Jacobo, y además con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. La resurrección de Jesús nos trae una nueva vida emocional también. Al igual que aquellas mujeres que estaban tristes por la noticia de la muerte de Jesús, el hecho, la noticia de la resurrección nos tiene que dar alegría. Su vida fue transformada por Jesús al punto tal de que dejaron lo que estaban haciendo en sus vidas para seguir a Jesús. Jesús muere y parece que hay como un declive emocional, ¿no? Pero en el momento de que escuchan la noticia de que Jesús estaba vivo, que no había que buscarlo ahí, su emocional, su mente fue transformada, ¿sí? Fue renovada. Volvieron a estar alegres, volvieron a vivir emocionalmente.
esa tristeza, ese inicio tal vez de una cosa algo más complicado emocionalmente, no tenía lugar porque la resurrección de Jesús siempre iba a estar por delante. La vida entera de Jesús, Él había transformado las mentes de las personas con las que él trabajaba. ¿Sí? Pues siempre recordamos los milagros físicos, ¿verdad? Cuando Jesús hacía algún milagro físico con la persona. Pero pensemos en aquellas personas que no necesariamente fueron curadas físicamente por Jesús. ¿Ustedes no consideran que ellas fueron transformadas por Jesús? ¿Sí? María Magdalena. Muchos identifican a María Magdalena como aquella que había sido rescatada cuando la iban a matar. Algunos teólogos defienden eso. Pues bien, tomemos esa hipótesis como verdadera y completa y pongámonos en el lugar de aquella mujer. ¿Ustedes creen que su mente no fue transformada? Me acaban de salvar la vida. Pues bien, Jesús, por donde iba y con quien trabajaba, transformaba integralmente a la persona. Espiritualmente, lógico que sí, pero emocionalmente también. Y en estos tiempos complicados y difíciles que corren, es importante recordar que en Cristo tenemos la salida a una vida emocional plena, feliz y completa. ¿Sí? Cristo, a través de su resurrección, nos puede dar esa vida, porque su salvación es integral. Salvó tu alma, salvó mi alma, pero salva nuestra mente y emociones también, y necesitamos recordar eso. Romanos, si pueden buscarlo ahí rapidito, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que no todo se solucionaba con una cuestión espiritual. Pablo le está pidiendo a estos hermanos en Roma que renueven su forma de pensar, porque si no renuevan su forma de pensar, no iban a entender cuál era la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos entregar nuestras emociones y lo que somos delante de Dios, confiados en que gracias a su muerte y a su resurrección, nuestra vida emocional también es salva y transformada. Dijimos entonces nuestra vida espiritual, lo que nosotros somos espiritualmente, que éramos muertos, el Señor nos pasó a vida, nos transformó, nos hace vivir en un nuevo pacto, nos muestra que Él es Dios y podemos confiar y vivir en lo que Él hace por nosotros todos los días, pero también nuestra vida emocional es transformada. ¿Sí? Si alguno de ustedes está pasando por algún tiempo difícil emocionalmente, de tristeza, decepción, desesperación, obviamente el Señor nos dejó ahí herramientas, tanto bíblicas como de hermanos, como de profesionales que nos pueden ayudar. Pero es mi deber como pastor recordarte y recordarnos que el sacrificio del Señor y la resurrección del Señor nos da vida emocional. Si no entendemos eso, no vamos a encontrar la plenitud, no vamos a encontrar salida completa a nuestros problemas. Siempre va a haber un huequito fallando por ahí. Transformemos nuestra forma de pensar, renovemos nuestro entendimiento siguiendo los padrones que el Señor nos dejó. Su muerte y su resurrección transformaron nuestra forma de entender las cosas. Y obviamente la resurrección de Jesús tiene un tercer punto, una tercer beta, que es nuestra vida material y nuestra vida física. Que se lo digan a todas las personas que Jesús curó y transformó físicamente con tantos problemas y tantas cuestiones complicadas. Estas mujeres, inclusive las que leímos recién la historia, probablemente alguna de ellas haya sido fruto de algún milagro de Jesús o hayan presenciado, visto con sus propios ojos el milagro de Jesús.
podían vivirlo en carne propia lo que Jesús había hecho. Pero al mismo tiempo, tal vez alguna de ellas no había vivido, pero había decidido dedicar a Jesús su vida, su tiempo, el servicio, lo que vivía en el día a día. Eso también es una transformación en nuestro físico, en nuestro material. Porque cuando hablamos de material, todo el mundo piensa en el din-din, pero el tiempo también. El tiempo, lo que nosotros somos. Entonces es imposible que hoy un cristiano no entienda el servicio a Dios como una parte esencial y crucial de su vida como cristiano. Porque el Señor nos salvó, el Señor murió por nosotros, resucitó por nosotros. Y si yo soy testigo de eso, como le pedía Jesús a los apóstoles en Hechos, y me seréis testigos. O sea, si yo soy testigo de eso, tengo que dedicar lo que yo soy, tengo que dedicar lo que yo tengo al servicio del Señor. ¿Sí? Y no estoy diciendo ahora larguen todo y denlo a la iglesia. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que la muerte y la resurrección del Señor también necesitan transformar la forma como yo me veo a mí mismo, hasta físicamente, como yo me veo a mí mismo con mi tiempo, como yo administro mi tiempo. ¿Sí? Acá se une lo emocional con lo material, con lo físico. ¿Cuántos problemas tenemos con los jóvenes, adolescentes, cristianos en nuestras iglesias, con problemas de autoestima, con que no me veo como, no me gusto a mí mismo, no me considero bueno, no me considero lindo, no me considero fuerte? Jesús transformó nuestra vida espiritual y a veces dejamos el discurso por ahí. Pero necesitamos recordar que Jesús también transformó nuestro emocional, que Jesús nos hace nuevas criaturas a tal forma de que podemos vernos como el Señor nos ve. Como dice esa canción, no sé si la conocen, yo soy quien dices que soy. O sea, quien el Señor dice que soy, ese soy yo. No lo que dice mi vecino, no lo que dice el otro, no ni siquiera lo que digo yo mismo de mí. Yo soy lo que el Señor dice que yo soy. Y esa es una verdad que viene gracias a la resurrección. Debemos transformar nuestra actitud de servicio. El servicio como una obligación, como muchos lo ven. Eso nunca fue un principio cristiano. Eso es algo que vino con, yo qué sé, con las reglas, con la forma en que creemos y vemos algunas cosas. La forma en cómo predicamos a veces, la forma en cómo enseñamos a las personas en la iglesia, la forma como cada uno ve el día a día, pero el servicio nunca fue y nunca debería haber sido visto como una obligación o como una debilidad. Al contrario, es una muestra de que la salvación de Jesús es tan poderosa que transforma hasta mi rutina, mi tiempo, como encaro lo que yo soy, como vivo delante de los demás. Entonces, hermanos, como les dije, estoy seguro que ustedes ya sabían esto. Mi papel ha sido recordarles y recordarme a mí mismo estas cosas que considero importantes. La muerte y la resurrección de Jesús son el hecho más poderoso en la historia del ser humano. Eso sin lugar a dudas. Nadie nunca lo ha podido hacer. Solo Jesús. Y recordamos eso. Y fue tan poderoso que lo que pasó hace 2000 años, 2000 y pico de años, retumba hasta nuestros días y va a seguir retumbando por más tiempo. Que Jesús transformó mi vida espiritual, Jesús transformó tu vida espiritual, Jesús transformó nuestra vida emocional y Jesús transforma hasta nuestra rutina y nuestra vida material, física y lo que nosotros somos. Así de importante es la resurrección del Señor Jesús. Espero, hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los ayude, que el Señor los fortalezca en estos momentos diferentes que nos tocan vivir. Y recuerden que cada vez que nos sintamos desanimados, recordemos que el Señor nos da herramientas, comenzando con la salvación integral de nuestras vidas. Esto incluye nuestras emociones también. Renovemos nuestra forma
de entender y de ver las cosas, ¿sí? Recordemos eso. Y que el Señor los bendiga. Estamos orando por esta situación y obviamente oramos por ustedes también, y al mismo tiempo les pedimos que oren por nosotros, por nuestra ciudad, por los hermanos de nuestra iglesia, obviamente, por los familiares que tenemos en España también. Tiene algunos familiares, algunos primos que están enfermos con este virus, y es algo que nos hace, que nos une, ¿verdad? Toda la sociedad ves como está un poquito más unida. Pues bien, los cristianos nos unimos en oración, orando los unos por los otros y intercediendo por nuestros hermanos que están pasando por necesidades en este sentido. Pero recordemos, hermanos, que el sacrificio de Jesús fue tan milagroso, pero tan milagroso, que nos salvó, y nos salvó de una manera integral. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Un abrazo. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
hermanos, y en esta noche queremos juntos participar de ese mandato que el Señor nos ha dejado, de participar unos con los otros. Bueno, vamos a hacerlo cada uno en nuestras casas. Juntos queremos celebrar el nombre del Señor. Por eso les invito, hermanos, que en este tiempo, de manera especial, podamos recordar lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Así que les invito para que nos acompañen y juntos podamos participar en esta noche de este tiempo especial, diferente sí, porque creo que nunca lo hemos hecho de esta manera, pero estamos ahí, estamos todos juntos y vamos a celebrar todos juntos ese mandato del Señor, la cena que el Señor instituyó en memoria de Él, para que lo recordemos a Él en este tiempo. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús, la noche en la cual Él iba a ser entregado, tomó en sus manos pan, después de haber dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Celebremos, hermanos, lo que Jesucristo hizo por nosotros, y que este pan pueda de alguna manera dar testimonio de lo que Jesucristo hizo por nosotros, entregando su vida por nosotros. Así que, hermanos, celebremos en memoria del Señor. Dice también la palabra que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Celebremos, hermanos, participemos de esta copa que significa la sangre derramada de Jesucristo por nosotros. Vamos a orar y dar gracias por esto. Señor Jesús, gracias por tu sangre derramada, gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros, y en esta hora celebramos tu victoria que es nuestra en esta hora, y queremos juntos participar de esta copa también, Señor. En tu nombre lo hacemos. Amén. Participemos, hermanos, entonces de la copa del Señor. Dice la palabra también que así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Es la promesa que tenemos del Señor, de que Él va a volver por nosotros. Y en eso nos alegramos, nos gozamos, y en eso celebramos en esta noche y en este tiempo, hermanos. Muy bien, hermanos, ahora ya para despedirnos también queremos anunciarles que el próximo miércoles vamos a estar participando junto a Gustavo y Valeria de ese tiempo especial para ellos, donde se van a casar, y nosotros también vamos a ser parte de eso. Y bueno, sabemos que no vamos a poder acompañarles por las circunstancias que todos conocemos, pero vamos a estar mandándoles, creo que un video, una grabación de lo que va a ser la ceremonia del civil y también la ceremonia religiosa, y bueno, y vamos a ser parte también de esta celebración con ellos. Recordarles también, hermanos, que el próximo domingo 19 vamos a celebrar un año más como iglesia, así que les invitamos para que a lo largo de la semana puedan hacer un pequeño video,
pequeño videíto de agradecimiento, así podemos editarlo, juntarlo y todos juntos poder agradecer por un año más de vida que el Señor nos permite como iglesia. Así que hermanos, ya desafiarlos en el correr de la semana para ir preparando eso. Hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes en esta nueva semana, que el Señor siga sosteniendo sus vidas y bueno, y Él siga el control absoluto de nuestras vidas y de nuestras familias. Se lo pedimos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén.